Buenas noches para todos, digamos que acá vamos a comenzar con el video. Hoy vamos a hacer una retroalimentación de lo que es la prueba de conocimientos previos y las cosas que se habían presentado en esa prueba para intentar hacer como una especie de nivelación, para que todos arranquemos con una misma línea base y con algunos conceptos ya, digamos, en forma. Lo primero son los nombres, códigos, ¿de acuerdo? La primera pregunta era, ¿qué es para usted la ingeniería económica? Y algunas de las respuestas que se dieron fue ciencia que estudia los movimientos, diseño y ejecución de modelos económicos. Sirve para conocer de una mejor manera las inversiones en la ingeniería. Una herramienta que me permita aprender cómo funciona el dinero. ¿Ok? Si miramos las palabras claves, lo que más se repite por acá es empresa, economía, proyectos y demás. Creo que es necesario complementar qué es realmente. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona? La capacidad de consumo de una persona es determinada por el capital de la misma, siendo este el que influye en adquirir bienes y servicios de mayor, bueno, ahí sería la respuesta. Cuando una persona se tiene lo suficiente económicamente para poder sustentarse. Un factor económico. Hay algo acá, ¿no? Lo que más se repite, equilibrio monetariamente, persona, preocupación, no sé por qué aparece la palabra preocupación. Vamos, uno de los componentes, si es como ya lo comentó por acá alguien en su respuesta, depende del capital que tenga, ¿cierto? De los ingresos que tenga. Ya lo vamos a ver. Desde el punto de vista económico, ¿cuál es el propósito de invertir en un proyecto real? Encontrar rentabilidad futura y poder hacer un ahorro progresivo para adquirir bienes y servicios. Invertir desde un principio para tener algunos intereses en cierto tiempo más adelante. Tener un mayor capital e ingresos en el futuro. Y en las palabras que más se repiten está poder, proyecto, inversión, ingresos. Yo creo que aquí la pregunta es muy sencilla. El objetivo de invertir en un proyecto real desde el punto de vista económico es ganar dinero. Es ganar dinero. Pero la pregunta de fondo es, ¿cuánto dinero hay que ganar? ¿O qué significa ganar dinero? ¿Ven? Hay proyectos que no tienen como objeto ganar dinero, por eso simplemente decimos desde el punto de vista económico, ¿cierto? Si lo analizo un proyecto desde el punto de vista económico, su objetivo es ganar dinero. ¿Qué es interés? El valor generado con respecto a otro valor de referencia dado en un periodo de tiempo determinado. Es la ganancia que produce un capital. Me gusta esa definición. Es un valor fijo que incrementa el capital a través del tiempo. Yo creo que este podría ser una buena definición. Es la ganancia que produce un capital. Interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. En otras palabras, es cuánto vale el dinero que se presta o que se invierte. Esta específicamente, la que están viendo en pantalla, pues está pensado desde el punto de vista del inversionista, ¿cierto? ¿Cuánto va a ganar de más con un capital que invirtió? Ganancia. Igual lo ampliamos ahora. ¿Qué es inflación? Una subida de precios desmedida para la adquisición de bienes y servicios producida por un desequilibrio en la economía. Es el aumento del precio de algún bien y servicio en cierto periodo de tiempo, es el aumento del precio de los bienes a partir de la media. ¿Ok? Todos tienen parte de razón. ¿Qué es flujo de caja? La cantidad de capital que entra y a la vez sale de una caja en un determinado tiempo.
Eso es exactamente un flujo de caja. Son todos los ingresos menos todos los egresos que tiene una compañía o que tiene incluso ustedes como personas en un momento específico. Esos son flujos de caja. Los ingresos y egresos es el capital disponible. Después dice el nombre una diferencia entre un interés nominal y un interés efectivo. Algunas respuestas que tenemos son el tiempo en el que se paga siendo el nominal cada año. El nominal interés que se paga al final de un periodo anual. La tasa efectiva la que se paga al final del mismo periodo. En el interés nominal, a diferencia del interés efectivo, no hay capitalización. ¿Ok? Algo de lo que está escrito en el último podría interpretarse como una diferencia. Ya lo vamos a hablar y ampliar cuando veamos el tema de interés. ¿Qué les gustaría aprender a la clase de ingeniería económica? Conceptos, teoría económica, manejo de capitales, rediseñamiento empresarial. Creo que vamos a aprender de todo lo que está comentando en esa respuesta, incluido el prediseñamiento empresarial. Sobre la buena administración del dinero, ahorros e inversiones. También vamos a aprender de eso. El desarrollo de la clase. ¿Cómo funciona el proceso de contratación en las obras civiles? Bueno, eso no hace parte propiamente de la asignatura, que se iría más a la asignatura de contratación y legislación, pero algo de eso hablamos en el desarrollo de la clase. Muy bien. Miremos entonces las diapositivas de los temas específicos y vamos aclarando algunas dudas. Pero antes, entonces, con los conocimientos, con los conceptos que ustedes van a adquirir en este semestre, podrían, desde el punto de vista económico, comenzar a responder preguntas como las que están planteadas en la diapositiva. ¿Debería construirse un paso a desnivel debajo de una vía rápida en una ciudad de unos 25.000 habitantes o debería ampliarse la vía rápida a lo largo de una ciudad? Pues fíjense que la pregunta plantea una toma de decisiones, ¿cierto?, entre dos posibles proyectos de obra vial, ¿cierto? Una que es una ampliación y otra que es un túnel o un deprimido sobre una ciudad pequeña, sobre un pueblo. Desde el punto de vista económico, ¿qué aspecto creen ustedes que se tienen que comenzar a conocer para tomar esa decisión, para responder esa pregunta? ¿Cómo? El valor de la excavación, dice. El valor de la obra, como tal, de todos, de una y de otra. Y eso incluye materiales, equipos, manos de obra, estudios, diseños y todo lo demás. ¿Todos de acuerdo? Necesitamos saber cuánto vale una, cuánto vale la obra. ¿Qué más? ¿Solo el valor de cuánto vale construir es importante? Ok, los cronogramas de una u otra también serán importantes a la hora de analizar, más desde el punto de vista técnico que económico, pero sí. ¿Qué más? En este caso, si hay que mostrar una edificación o algo que obstruya, ¿cuánto valdría dar la condición de esa? De acuerdo. Eso entraría dentro del costo de construcción. Si tengo que demoler alguna vivienda, si tengo que afectar algún predio, haría parte de alguno de los proyectos. ¿Qué más? Ganancias. Esa me la explicas un poco. Pues sí, porque yo creo que ya he tenido una
Una lista amplia de los que cada uno de los proyectos. Uno más o menos también tiene que conocer en cuánto tiempo la hora empieza a producir. Debe ser claramente de producción. ¿Cómo produce dinero alguna de estas dos obras? La mayoría, no crear, digo, de cuánto se abra el comercio en la zona. Si abren comercio en la zona, ¿es un ingreso de la obra? Pues no depende de la hora, pero sí al departamento. Pues depende si la hora es pública o privada. Es pública, las vías son públicas. Estamos hablando de una vía que pasa por un pueblo, ¿cierto? Estamos hablando de un proyecto público. Pero algo de lo que estás diciendo hay que tener en cuenta. ¿Qué más? El presupuesto que ¿El presupuesto que la que la ciudad tiene disponible para la obra. Ok. Sí, siempre habrá limitantes dentro de lo público para hacer uno u otro proyecto. Si hay una limitación de presupuesto, claramente eso marcará la decisión, ¿cierto? Creo que se está quedando algo de lado y es, desde el punto de vista económico, ¿es solo construir? ¿O el Estado, después de que construye, tiene que meterle más plata a algo de eso? Mantenimiento, ¿cierto? El mantenimiento es importante. Una cosa es el ciclo de vida de la obra y otra cosa es el ciclo de vida del proyecto. ¿Cuánto va a durar el proyecto? Para tomar una decisión de qué hacer. Si yo hago una doble calzada, que sería el caso de ampliar, o si yo hago un túnel o un deprimido, que es el caso, el otro caso, la otra alternativa, pues tengo que tener en cuenta también el mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento tiene el túnel que no tenga la otra vía, la otra alternativa? O sea, hablemos de costos. Estamos hablando de costos. Costos de construcción, costos de mantenimiento. Pero ¿qué costos de mantenimiento tiene el deprimido o el túnel que no tenga la ampliación de la vía? ¿Alguien ha pasado por un túnel? ¿Por un deprimido? Por la glorieta, por ejemplo, del Mesón de los Búcaros, el deprimido. Luz, ¿cierto? El túnel o el deprimido necesita luz de día y de noche. Y eso ya hace que haya un costo mayor de mantenimiento en temas de electricidad sobre el otro proyecto. ¿Qué más? ¿Cómo? Ambos proyectos necesitan obras hidráulicas, pero obviamente el deprimido tendrá unas necesidades mayores de mantenimiento, porque si se tapan las obras hidráulicas, sus consecuencias son más graves que si se tapan las obras hidráulicas de la vía ampliada. ¿Qué más? Si es un túnel que tiene un túnel, no tengo una vía. Luz, ¿qué más? ¿Y qué es eso? ¿Para contener la tierra que hay encima? Bueno, ese es el proceso constructivo que se haga, ¿cierto? Perdón, nuevas formas. ¿Por qué es tan grave chocarse en un túnel? ¿O que haya un choque en un túnel? Porque hay poca ventilación, correcto. Los túneles necesitan tener ventilación. Y esos son otros equipos grandes, que parecen unos cilindros, no sé si los han visto. ¿Sí? Que tienen que estar permanentemente prendidos. E incluso en el deprimido debe haber alguno. No habrá tanta necesidad de ventilación, pero la hay. ¿Sí? El deprimido de Mesón de los Búcaros. ¿Sí? O en el del Cacique, que también hay otro deprimido pequeño. ¿Sí?
Hablemos de los beneficios. ¿Qué beneficios tiene un proyecto sobre el otro? Que tenga uno pero no tenga el otro. ¿O qué costos tiene la vía, la ampliación de la vía que no tenga el túnel? Si seguimos hablando de costos. Todavía, pues la posibilidad de llegar a derrumbar tasas que cuesta construir. Correcto. Ese es un beneficio del túnel, que no tiene afectaciones prediales, ¿cierto? No va a tener que comprar viviendas, ni voy a tener que afectar socialmente a una familia que en esa vivienda tenga un negocio, por ejemplo. ¿Sí? Es un costo en construcción que se disminuye. ¿Sí? Pueden haber personas que digan que construir el túnel aísle al pueblo y entonces el comercio se ve afectado, porque la gente ya no para en esos negocios que quedan normalmente al lado de la vía. O sea que realmente a ciencia cierta no sabemos cuál de los dos tiene más afectaciones con la comunidad social. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de beneficios puede haber? En uno o en otro. Pues ya hablamos de desarrollo económico, que de pronto la vía, la ampliación de la vía puede que traiga un desarrollo en el pueblo, pasan más vehículos, de pronto se quedan por allá a comer, paran en un taller, arreglan una cosa, compran algo. ¿Sí? ¿Qué más? No hay ambientalistas. ¿Ah? Puede haber un proyecto que afecte más el medio ambiente que otro. Que haya la necesidad de intervenir a frentes, que haya la necesidad de talar árboles, que haya la necesidad de afectar fauna, flora. ¿Cierto? También se cuantifica. Entonces, fíjense varias cosas, que para tomar una decisión desde el punto de vista económico de cuál de los dos proyectos es conveniente hacer, pues primero hay que contemplar todos los costos, todos los beneficios que tiene cada uno de los proyectos, no solo en la etapa constructiva, sino en todo el ciclo de la infraestructura, incluido el mantenimiento. Una vez se haga eso, implícitamente lo que estamos haciendo son flujos de caja, ¿cierto? Que ya vimos ahorita, un flujo de caja son todos los ingresos y egresos que tiene un proyecto en un momento específico. Entonces, podemos definir flujos, por ejemplo, anuales en el ciclo de vida del proyecto. Pero otra cosa importante que estamos resaltando solo con esta pregunta es que no es trabajo de una sola persona, ¿sí? Es trabajo de muchos. O sea, para hacer este tipo de cuantificaciones en estos tipos de proyectos se necesitan ingenieros civiles de todas las especializaciones que hay, porque hacer una vía implica tener especialistas de cada una de las asignaturas que ustedes están viendo en la carrera, ¿cierto? Nada más los diseños requiere diseño de pavimento, diseño de estructuras, diseño hidráulico, diseño geométrico, etcétera, etcétera. También necesitamos electricistas, ¿cierto? Necesitamos electrónicos, mecánicos, porque si es un túnel, pues también hay unos elementos que son máquinas, ¿sí? Trabajadores sociales, economistas, biólogos, forestales,
O sea que hay un grupo interdisciplinario trabajando. Y lo que ustedes harían como evaluadores de proyectos sería analizar toda la información y tomar una decisión. ¿De acuerdo? ¿Qué más podría responder? ¿Cuánto dinero debe recaudarse con el nuevo impuesto en una ciudad para mejorar el sistema de distribución eléctrica? O para atender cualquiera de las necesidades que hay en este país. O sea, voy a crear un nuevo impuesto para hacer colegios. ¿Cuánto? ¿De cuánto debe ser ese impuesto? Por decir algo. O hospitales, o acueductos, o alcantarillados. Nombren la necesidad que quieran. ¿Qué habría que hacer para responder esa pregunta? ¿Cuántas personas se beneficiarían? Ok. Conocer cuántos clientes hay de X o Y infraestructura que se vaya a hacer. ¿Qué más? ¿Un gasto promedio? Ah, bueno, ok, frente a la pregunta específica. Sí, sí. Va en un tema el impuesto va en función del volumen de gasto que tenga cada familia, seguramente. ¿Qué más? Pero lo primero es definir el alcance del proyecto. Es decir, lo primero es lo que ya hablamos en la primera pregunta. Es cuánto vale hacerlo y cuánto vale mantenerlo. Una vez tenga el valor de todo el proyecto, vamos a ver si nos alcanzan los usuarios para poner el impuesto y pagarlo en el tiempo. ¿Sí? Y seguramente, si el Estado no tiene todos los recursos, tendrá que apalancarse con la banca. Entonces tendrá que endeudarse. Entonces eso implica otros gastos que son los gastos de financiamiento. ¿Sí? ¿Será que el número de usuarios permite, el número de usuarios potenciales de esa nueva red permite que se pueda financiar o hacer el proyecto o no? Eso es lo que habría que evaluar desde el punto de vista económico. Pero es válido todo lo que dicen, o sea, ¿cuántos usuarios hay que contemplarlo. ¿Cuánto consumen los usuarios? Hay que contemplarlo. ¿Sí? Pero lo primero es cuánto vale la obra. E incluso hay que comenzar a plantearla por fases, ¿cierto? Por etapas. O sea, ¿qué es lo más necesario? ¿Qué es lo que nos gustaría? Y cuál es el valor intermedio en función de los beneficiarios, o mejor dicho, evaluar varias alternativas para ver cuál de todas puede ser viable o si ninguna es viable. ¿Sí? Van a estar en capacidad de hacer esto. Es efectivo para el Estado compartir el costo de construcción de una nueva carretera de peaje con un contratista. En otras palabras, ¿es efectivo para el Estado hacer una concesión vial? ¿No saben cómo funciona la concesión vial? ¿No? Entonces de esos manos Sí, algunas. A los más ricos del país tienen concesiones. ¿Sí? Pero no solo. ¿Sí? ¿Cómo funciona la concesión? ¿O cuál es o sea, qué es, para qué se hace una concesión y cuál es el sentido de una concesión? O si yo no acuerdo con una empresa privada para construirla, ellos cobran empleados. De acuerdo. De acuerdo. Voy a complementar lo que acabas de decir, que está muy bien. El objeto de una concesión es, yo Estado tengo una necesidad, hacer una vía, pero no tengo la plata para hacerlo. Entonces voy donde un privado le digo, usted que tiene plata para hacerla, hágala y yo se la doy para que usted la administre durante un año, un tiempo.
Administrar significa que vamos a ponerle entonces un cobro a la vía, peajes, ¿cierto? No nos hemos inventado nada diferente, ¿sí? Pero podrían inventarse cosas diferentes. Ahorita les puedo decir que, ¿sí? Y con esa administración, usted se compromete a hacer la obra, a mantenerla durante el tiempo que le voy a dejar en administración la obra, y usted con lo que recauda el peaje se cobra lo que ya prestó y tiene una rentabilidad y gana dinero adicional por el hecho de prestar el servicio. Entonces la pregunta es, ¿sale a cuenta o no para el Estado hacerlo? ¿Sí? Esta es una pregunta que nos planteamos en el año 2016 y que hoy tiene vivo un convenio que es el convenio 1113 del 2016. Es un convenio entre la ANI, el Vías, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga para hacer vías. Yo ya les había contado la clase pasada. Ese convenio ya dio vida a otro convenio del Valle del Cauca, que son las vías del Samán. Funciona similar, pero es como el convenio 2G, porque ya le mejoraron cosas al convenio. Pero todavía estamos intentando responder la pregunta. Es decir, ¿qué puede ser más conveniente? Porque el convenio, que es básicamente hacer algo similar, colocar unos peajes, recaudar, solo que la obra no la va a hacer un privado con plata privada, sino que la va a hacer el Estado con plata pública, pero yendo a la banca, decirle a la banca, présteme sobre la base de unos flujos futuros de recaudo, y yo hago la obra y mantengo con contratos de obra pública. Es decir, comienzo a licitar, licito para unas obras, después licito para mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ambos modelos tienen ventajas y desventajas. De hecho, las concesiones 5G, lo único que tiene de sofisticado el 5G no es que tengan conectividad, nada, eso no tiene nada que ver con temas de comunicaciones, sino es que las de quinta generación, concesiones de quinta generación, son más rigurosas que las de cuarta generación en temas contractuales, es decir, lo que le exijo al privado. ¿Sí? Las concesiones de primera generación era cuando el gobierno apenas estaba aprendiendo qué es eso de hacer concesiones, y venga, señor privado, ayúdeme, y yo le doy esto en la administración. Pero en esas primeras concesiones quedaron sueltas cosas. Por ejemplo, él construía y de pronto se olvidaba del mantenimiento y no había nada que le exigiera mantener la vida en ciertas condiciones. Las de 5G o las de 4G o las de X generación en adelante dice, usted tiene que mantener. Y si no tiene el nivel de servicio, la vía que se requiere, yo ya le comienzo a bajar el porcentaje de recaudo que usted va a recibir hasta que vuelva a obtener el nivel de servicio que se pactó. Por ejemplo, esas son las diferencias. Es un tema complejo. ¿Qué ventajas tiene lo otro que les acababa de comentar y lo que es algo nuevo? Pues que ofrece más trabajo a más personas, es una, porque ya no se queda todo concentrado en una sola empresa privada concesionaria que lo hace todo, sino que uno sale a licitar y hay más posibilidades de que diferentes personas puedan tener un trabajo, pero tiene infinidad de dificultades políticas, ¿cierto? Depende mucho del gobernante de turno y de la voluntad política que tenga. No vale la pena ya implementar más esa pregunta. ¿Debo pagar el saldo de mi tarjeta de crédito con dinero prestado? Entonces, aterrizamos ya un poco más la clase a una problemática que se les puede presentar en un futuro más cercano. ¿Alguien ya tiene tarjeta de crédito? Si tienen tarjeta de crédito y la usan, pues pueden comenzar a cuestionarse si eso es bueno o malo.
¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Debo pagar el saldo de mi tarjeta de crédito con dinero prestado? Pues la pregunta es como... Del interés. Sí, o sea, porque puede estimar yo. Se supone que la tarjeta de crédito tiene un interés más alto que a veces no puede conseguir dinero prestado a menos que se... Claro. Entonces, primero, la formulación de la pregunta hay que entenderla en el buen sentido, ¿sabes? Es ¿con qué deuda me quedo? ¿Con la tarjeta de crédito o con la de un préstamo? Entonces, la respuesta es sí puedo pagar la tarjeta de crédito con dinero prestado siempre y cuando el dinero que me prestan sea más barato que el dinero de la tarjeta de crédito. O sea, que la tasa de interés del préstamo sea menor que la tasa de interés de la tarjeta de crédito. ¿Sí? Y haciendo un análisis. En la realidad de las finanzas, el problema de eso es que si uno limpia la tarjeta de crédito con un préstamo, después queda y no rompe la tarjeta de crédito, inmediatamente queda la tentación de volverse a endeudar con la tarjeta de crédito. ¿Cierto? Entonces hay que colocarle un asterisco por allá en rojo al final de la pregunta que diga, y si sí, rompa la tarjeta. ¿Sí? O sea, si su intención es limpiar la tarjeta, rompa después de que lo logren. ¿Sí? Para que no quede más endeudado. ¿Qué representan mis estudios universitarios en mi carrera profesional en términos financieros? ¿Se justifica estudiar o no? ¿Es rentable o no? Esa es una pregunta realmente interesante en el contexto actual. Sí. Es una pregunta bastante llamativa porque usted lo piensa desde el punto de vista profesional, que a los 5 años en graduarse puede salir a ganar un sueldo básico debido a también influye mucho la experiencia, y una persona que se gradúa en menos tiempo con un técnico también puede llegar a ejercer una actividad que es profesional a muchos cosas. ¿De acuerdo? No solo eso que estás planteando. Es que ustedes aquí sentados, aparte de las matrículas y la manutención, pues tienen la manutención, que es toda una inversión, ¿cierto? Más el tiempo que están dejando de percibir ingresos producto de un trabajo. Pero lo cuestionable, o lo que comienza uno a preguntarse hoy en día es todas esas nuevas formas de hacer dinero de forma legal que no están exigiendo un estudio, ¿cierto? Y que parecen rentables. El tema es que si uno lo contextualiza y lo amplía un poco más, si todo el mundo fuera youtuber o influencer, ¿y entonces quién hace las casas? O los acueductos, o los alcantarillados. Entonces, si ustedes alguna vez se han cuestionado si deberían estudiar ingeniería civil o ser influencers, porque de pronto un influencer se gana 30 millones de pesos por publicar 30 segundos de algo, digamos, no se preocupen. En algún momento, si nadie estudia, los pocos que estudiaron volverán a tener el lugar que se corresponde, ¿sí? Que les corresponde, porque igual hay necesidades de vivienda, hay necesidades de saneamiento, etc. ¿Sí? Con los médicos. ¿Qué pasó en pandemia? Que todo el mundo necesitamos mucho a los médicos y a las enfermeras. Puede que no se haya ajustado el salario de todo, pero la necesidad sí se evidenció. ¿Cómo sería la pandemia 20 años a partir de ahora si nadie estudia? ¿Sí? Es mucho más grave. Sin embargo, si uno quiere contestar la pregunta puntual y específica para cada uno de sus casos, la forma de hacerlo es similar a lo que hemos hecho en los puntos anteriores. Reviso mis costos.
cuánto costaron las manutenciones, cuánto costaron las matrículas, cuánto dejo de percibir durante el tiempo que estoy estudiando por no haber trabajado, hago un flujo de caja y también proyecto cuánto tiempo puedo estar activo una vez salga a laborar, ¿cierto? Claro. Con la experiencia va a ir aumentando, claro. O sea, esto es algo que uno podría hacer en retrospectiva, ¿no? Al final de la vida, mostrarse si lo justificó. ¿Sí? Porque una cosa es proyectar y otra cosa sería revisar. ¿Sí? Pero ahí podría uno preguntarse, bueno, por ejemplo, el ciclo de trabajo de un futbolista es muy corto frente al que tenemos como ingenieros, ¿cierto? Yo conozco ingenieros que literalmente trabajaron hasta su lecho de muerte y se murieron viejitos. Y pues compartí recientemente proyectos con ellos y admirables además. Y trabajaron hasta su último día de vida y superaron los 80 años. ¿Sí? Y entre otras nadie les refutaba nada porque es que la experiencia de una persona de 80 años en la ingeniería es monstruosamente importante. ¿Sí? Porque han vivido muchos problemas. ¿Sí? Y la ingeniería civil se trata de solucionar problemas. ¿Sí? Entonces, sí es una pregunta interesante que vale la pena, ¿verdad? Cuando uno no pueda dormir. Que si uno no puede dormir y se cuestiona esto, no debe dormir. ¿Debería comprar o financiar mi próximo automóvil o celular o casa o lo que sea que quieran comprar? ¿O conservar el que tengo ahora y continuar pagando el crédito? O preguntas de este estilo. Van a estar ustedes en capacidad de contestarse. ¿Qué es la ingeniería económica? Es un conjunto de técnicas matemáticas que simplifican comparaciones económicas. En esa sencilla frase hay mucho de fondo. Cuando hablamos de técnicas matemáticas, estamos hablando de que esto se puede cuantificar. Es decir, no es subjetivo. Y después se puede cuantificar ¿para qué? Para comparar y tomar una decisión. Son conceptos y análisis matemáticos que ayudan a las personas a tomar decisiones fundamentadas sobre cómo invertir mejor los fondos de capital. Fundamentalmente implica formular, estimar y evaluar los resultados económicos cuando existan alternativas disponibles para llevar a cabo un propósito definido. Entonces, ahí está el objetivo de la asignatura, que ustedes tengan herramientas para analizar y tomar decisiones desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo, sino cuantitativo. ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona? Intentemos simplificar la pregunta. Todos tenemos necesidades de consumo. Múltiples necesidades de consumo. Todos necesitamos comer alimentos, esa es una necesidad de consumo. Todos necesitamos transportarnos, ¿cierto? Otras necesidades de consumo. Todos necesitamos vestidos, ¿cierto? Ya habrán otras necesidades que no son tan básicas. Viajar, entretenernos, ir al cine, ir a un restaurante, ir a una discoteca,
¿sí? Comprar un libro, lo que sea. ¿Qué define mi capacidad de consumo? Pensémoslo desde otro punto de vista. Si ustedes tienen 1.000.000 de pesos y todas sus necesidades de consumo se resumen en comprar manzanas, ¿cuántas manzanas pueden consumir? ¿De qué depende? Del precio de la manzana y de su nivel de ingresos. Ya dijimos que tenían 1.000.000 de pesos. ¿Cierto? Entonces nuestra capacidad de consumo depende de dos cosas: de qué nivel de ingresos tenemos, es decir, cuánto dinero tenemos, pero también de cuánto valen las cosas que queremos consumir. ¿Sí? Entonces me voy a adelantar un poco. Y si las cosas suben de valor, ¿qué pasa con nuestra capacidad de consumo? Baja, ¿cierto? Entre más caro esté todo, tenemos menos capacidad de consumo. Y en estos días lo estamos viviendo, ¿sí? Cada vez sentimos que todo está un poquito más caro. ¿O no es así? Un poquito no, un poco. ¿Cuánto dinero gana una persona? Es decir, nivel de ingresos, y cuánto valen las cosas en el mercado. Cambios y nivel de los precios son los dos aspectos que definen cuál es la capacidad de consumo de una persona. ¿Quedó claro? ¿Todos? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real desde el punto de vista económico? El inversionista espera recibir una cantidad de dinero mayor de la que originalmente invirtió, es decir, ganar dinero. Más dinero, no, ganar dinero. ¿Listo? La pregunta real es ¿cuánto dinero hay que ganar? O sea, si yo invierto, espero ganar dinero. ¿Cuánto dinero tengo que ganar? Si ustedes invierten $1.000.000 hoy en cualquiera de los negocios que ustedes tengan en su cabeza, y al final del año reciben 1.100.000 pesos, ¿es buen negocio o es mal negocio? Te digo que si tienen dinero guardado en el ciudad, termine. Ok. Si yo invierto 100 millones de pesos y al final del año obtengo 110 millones de pesos, ¿es buen negocio o mal negocio? Pues que ahorita dijeron que mal es buen negocio o mal negocio. Puede ser malo porque el dinero puede perder. Ok. Entonces puede que... ¿Cuánto me estoy ganando? Pero... ¿Cuánto me estoy ganando? ¿Un 1? 10. Cierto. Yo no sé, o sea, yo me escuché que a medida del tiempo el dinero estaba devaluando. Las 100 millones de pesos que valen hoy no va a ser 100 millones de pesos que valen de algún año. Yo ya que ganar 1 millón de pesos en esta parte de tiempo. ¿Cuánto? 1 millón de pesos. En un año. O sea, o sea, he escuchado eso, que a medida del tiempo el dinero estaba devaluando. ¿Eso es cierto o eso no es cierto? No es de la inflación.
sea, Claro, es cierto, es la inflación, eso es inflación. ¿De porque acuerdo? la Sí. tasa de interés mayor a la inflación, pues se tendría ganancia a pesar de que hay la. ¿Perdón? O sea, si la tasa de inversión de inflación es menor a la de que se gana por el dinero, pues sería. Ujú, ¿de acuerdo? También podría haber una ganancia en términos de que no me acuerdo el 100, o bueno, si es muy tradicional, yo no guardaría 100 millones de pesos en mi casa, lo guardaría en un banco, el banco me cobra por guardar dinero. Entonces, disminuye mi capital, el hecho de que lo tenga invertido, disminuye ese gasto que estoy pagando a los bancos por guardar dinero. ¿Eso es cierto? Nosotros nos toca pagar dinero por guardar el dinero. Vamos a cambiar para ahí. Les voy a decir una cosa con mucha honestidad. Lo difícil de la clase de ingeniería económica es que todos ya vienen con unos conceptos en su cabeza, porque todos hemos manejado dinero desde muy temprano. ¿Sí? Y lo difícil es cambiar el paradigma, cambiar eso que yo ya tengo preconcebido. ¿Listo? Entonces, lo tuyo, lo que acabas de decir, puede ser cierto, pero porque no conoces el instrumento financiero adecuado entonces para guardar el dinero. Estás pensando en una cuenta de ahorros, pero podrías hacerlo en un CDT. ¿Sí? Ya vamos a ver. El porcentaje de ganancias ¿Cómo? bajo. El porcentaje de ganancias es bajo. Pero contrarresta lo que acabas de decir. Ya no pierdes dinero. ¿Sí? Ya no pierdes dinero. Pero creo que volveríamos al problema inicial. Si no llegara en el CDT, realmente es suficiente. Como digo, los intereses, o sea, la ganancia es baja. ¿Ok? Pero vamos al problema Entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Meter el dinero en un CDT es invertir? ¿Sí o no? Es exactamente eso. Es prestar al interés. Pero eso es realmente ahorrar. Ahorrar es prestar al interés. Es prestar a un interés. Lo que pasa es que yo no ahorro prestándole a un amigo. Porque de pronto el amigo no me paga. Pero sí puedo ahorrar prestándole a un banco donde tengo un contrato, donde tengo una rentabilidad específica y donde ya sé que mi dinero va a obtener unas ganancias por no hacer nada, simplemente dejarlo allá aquí. No es invertir, en teoría, porque hay un riesgo muy bajo y no tengo que hacer nada. Entonces, es ahorrar. ¿Listo? Pero todo lo que estamos hablando es interesante para responder la pregunta, porque ya dijimos que hay que ganar dinero para invertir. El propósito de invertir es ganar dinero. ¿Cuánto dinero? Más que un CDT. Porque si no gano más que de un CDT, ¿para qué gasto mi tiempo, sudor, trasnochos? Para eso lo meto en un CDT, ¿cierto? A eso se refiere esto que está acá escrito. Dime. Ok, yo no había escuchado que para saber si un negocio estaba aumentando, que uno debía hacer un cálculo de que el 23% sean ganancias y que si eso no se cumple, realmente no es como algo contable. Es un comentario interesante. Ya vamos para allá. Ahora lo complementamos. Terminemos esta idea y de pronto pasamos a ver. Hay que ganar dinero. Más dinero del que se logra ganar con un instrumento financiero convencional de bajo riesgo, como puede ser una cuenta de ahorros. En Colombia no gana nada la cuenta de ahorros. No sirve para ahorrar. La cuenta de ahorros no se ahorra en la cuenta de ahorros. Es solo el nombre. Como un CDT o como un bono gubernamental, que es la forma como el gobierno nos pide prestado dinero a nosotros. Un CDT es la forma como los bancos nos piden prestado dinero a nosotros. ¿Sí? Porque ¿qué hacen con ese dinero? Pues trabaja. El banco trabaja nuestro dinero. ¿Listo? O con alguna otra inversión segura que implique riesgo mínimo. Aquí la clave es
mínimo. Yo hago una primera comparación frente a eso que me podría ganar a riesgo mínimo. Prestarle a un amigo no es un riesgo mínimo. Es un riesgo alto. Prestar como presta un gota a gota, eso es un riesgo súper alto. ¿Listo? Entonces no es ese tipo, no estamos hablando de ese tipo de préstamos. ¿Sí? Obtener rendimientos superiores a la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Qué es eso? Pues es un concepto que tienen que apuntar ahí en el cuadro. Uno muy importante. Si al final ustedes, al final del semestre, logran interiorizar que hay que definirse cada uno de ustedes una tasa mínima atractiva de retorno, pues va muy bien en el tema financiero. ¿Qué es una tasa mínima atractiva de retorno? Pues es un análisis que tiene que hacer cada persona o cada empresa antes de invertir. Ese 33% que te comentaron por ahí es la tasa mínima de rentabilidad de retorno, tasa mínima atractiva de retorno de la persona que te lo comentó. El problema es que puede que no sea conveniente para ti el 33. Puede que sea más alto, puede que sea más bajo. No todos tienen la misma tasa mínima atractiva de retorno. Si yo llego acá otra vez como hace un minuto diciendo, les tengo el negocio. Inviertan $1 millón al final del año, les devuelvo 1.100.000. Todos implícitamente ya lo hicieron. Todos cogieron y lo analizaron frente a su tasa mínima atractiva de retorno. Para unos dijeron, sí, puede ser buen negocio, y otros dijeron, no. Si lo analizamos con lo primero que acabamos de ver ahí, frente al CDT, es mejor lo que les acabo de decir. Estoy ofreciendo un 10% anual. ¿Cuánto ofrece un CDT en Colombia? Pues ahorita están altos porque la inflación está alta. Entonces, al estar la inflación alta, las tasas de captación, que son las tasas de los CDTs, suben. Ahora no se preocupen, ese es el resto. Se va a ir aclarando poco a poco. ¿Sí? Pero alguien podrá decir, yo no tengo $1 millón. Entonces a mí me toca salir a endeudarme, y si me endeudo, lo que usted me ofrece no me alcanza para pagar la deuda. Entonces, la tasa mínima atractiva de rentabilidad o de retorno de esa persona está mucho más alta, porque el valor del dinero que necesita para invertir está mucho más alto. Entonces, esa persona necesita compensar el valor del dinero prestado más ganarse algo, ¿cierto? Si yo no tengo el dinero, el negocio es bueno, pero tengo que salir a buscar dinero prestado. ¿Medianamente claro lo que estoy diciendo? Digo medianamente porque lo vamos a aclarar durante todo el semestre. Recuerden que estamos haciendo una retroalimentación de los presaberes, o sea que esto es lo que vamos a ver a lo largo de todo el semestre. ¿Sí? Entonces, clave de esta diapositiva, todos tenemos que analizar una tasa mínima atractiva de rentabilidad antes de tomar una decisión sobre un proyecto específico. Tener muy claro que es sobre esa, con esa es la tasa que comparo. ¿Recuerdan ingeniería económica? Comparaciones para tomar una decisión. Estoy comparando frente a mi tasa mínima atractiva de rentabilidad una posible alternativa de inversión. Si la posible alternativa de inversión ofrece un rendimiento superior a esa tasa, bien, me meto. Si no, mal, no me meto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es interés? Porque hemos hablado mucho de interés, pero no hemos definido qué es interés, ¿cierto? El interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. O sea, todos hemos escuchado el interés y demás. Desde una perspectiva de cálculo,
El interés es la diferencia entre la cantidad final de dinero y la cantidad original. Si la diferencia es negativa o nula, no hay interés. Voy a complementar un poco más. Aquí está la primera ecuación de la clase de ingeniería económica. Interés, cantidad que se debe ahora menos la cantidad original que pedí prestado. Hablamos de interés cuando nos toca pagar un préstamo. Y aunque conceptualmente, matemáticamente es lo mismo, hablamos de rendimiento o rentabilidad cuando me lo estoy ganando, no cuando lo estoy pagando. Es decir, cuando yo invierto un dinero original, una cantidad original, y obtengo una cantidad mayor, esa mayor cantidad que recibí es mi rendimiento o mi rentabilidad. Interés, dinero de más que tengo que pagar. Rentabilidad, dinero de más que estoy ganando. ¿Sí? Es la primera ecuación de la clase de ingeniería económica y les queda mal en los parciales. ¿Qué tiene difícil la ecuación? Que ustedes ya tienen preconcebidos unos conceptos que hay que de pronto soltar si están mal concebidos. ¿Sí? ¿Qué es inflación? Es el aumento generalizado y sostenido del nivel de los precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo frecuentemente un año. Además, despacio. Aumento generalizado y sostenido. Entonces, si recordamos lo que estaba escrito por ahí en las respuestas que ustedes dieron, no concordaba una cosa y era que decían un aumento desbordado. No, no tiene que estar desbordado para que haya inflación. Solo tiene que haber aumento. Y casi siempre hay un aumento. O sea, pequeñito, pero hay aumento en el valor de los precios de un año al otro. ¿Sí? Compañero que se acabó de salir, tenía dudas con eso y se fue con la duda. ¿Sí? Porque dijo, yo he escuchado que el dinero tiene valor en el tiempo. ¿Se acuerda que lo dije? ¿Por qué ocurre? Cuando el nivel general de los precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. En otras palabras, perdemos capacidad de consumo, que ya lo habíamos comentado hace un rato. ¿Sí? Bueno, ahora me dio curiosidad, ¿y por qué se van? ¿Por qué no van a comedores antes de ir a clase? Pero bueno, o sea, hagamos un break, un segundo. Para los que tengan comedores, yo por eso no inicio tan a las 6:06. Vayan temprano, más bien se quedan hasta el final. ¿Sí? Vayan y vuelven. Si todavía estamos acá, bienvenidos a que vuelvan. ¿Listo? Vale, tranquilo, no hay problema. Esa es la razón, no hay problema. Igual ya saben que lo pueden seguir, tener los videos, es importante que no se desliguen de lo que se está hablando, ¿sí? Porque se van perdiendo. Rentabilidad, matemáticamente, es lo mismo. Cantidad final menos cantidad original. ¿Qué es la cantidad original cuando hablamos de rentabilidad? El valor que yo puse a ahorrar o que yo puse a invertir. Hay una diferencia entre ahorrar e invertir. Básicamente es el trabajo que uno tenga que meterle al tema. Si no tengo que hacer nada, sino colocar el dinero allá quietico, estoy ahorrando. ¿Sí? Si yo tengo que trabajar ese dinero, comprar maquinarias, insumos y literalmente meterle tiempo de trabajo para hacer una transformación de algo y ganar más dinero, estamos hablando de una inversión. ¿Sí?
Pero matemáticamente es lo mismo, cantidad original, cantidad final menos cantidad original. ¿Sí? Una pérdida de valor real del medio interno de intercambio de unidad de medida de la economía. Una medida frecuente de la inflación es el IPC, que es el índice de precios al consumidor. ¿Quién calcula en Colombia el IPC? ¿Han escuchado hablar del IPC? El IPC lo calcula el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que hace el cálculo de todo el tema, todos los temas estadísticos del país. Cuando hay inflación, pues vemos una reducción en el poder de compra, en la capacidad de consumo de las personas, ¿cierto? Se incrementa el indicador, se incrementa el costo de equipos y de mantenimiento, se incrementa el costo de los profesionales, asalariados, empleados, contratados por horas. Se reduce la tasa de retorno real sobre los ahorros personales y las inversiones corporativas. ¿Qué significa eso? Pues que si resulta que yo tenía 1 millón de pesos hoy, ¿cierto? Voy a un banco y le digo, señor banco, quiero abrir un CDT, ¿qué tasa me ofrece? ¿Sí? Me dicen, por decir algo, el 10% al año. Meto mi dinero o lo dejo ahí durante un año con la expectativa de que me entreguen 1.100.000, pero la inflación fue del 10%, ¿gané dinero? En teoría no, ¿cierto? Lo único que hice fue no perder dinero. O sea, ese 1.100.000 va a poder comprar dentro de un año lo mismo que hoy puedo comprar con 1 millón. ¿Sí? Luego, si hay inflación, puede que incluso superen las expectativas de ahorro y reduzca las tasas de retorno real sobre ese ahorro. ¿Sí? Hay un organismo en el país que controla la inflación, ¿cierto? Y que no depende del gobierno, y eso es importante mantenerlo así. En las políticas que estén planteando uno de los candidatos, en las políticas que planteen cualquiera de los candidatos, hay que verificar eso. O sea, lo que sí uno como profesor de este tema puede sugerir es que es muy riesgoso cambiar el hecho de que haya un ente que regule el tema de la inflación y que sea separado del gobierno. ¿Sí? Si el gobierno coge el control del Banco de la República, pues puede comenzar a imprimir billetes a la lata, como se dice vulgarmente, y hacer un proceso inflacionario que es muy complicado después de revertir. ¿Sí? Y no estoy hablando de nadie en particular, ¿no? El gobierno actual lo intentó hacer cuando quería poner a Carrasquilla de director del Banco de la República, que es una persona que es claramente afín al gobierno. Pues es una forma de intentar tener una dominación sobre el banco, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso de imprimir más billetes? El Banco de la República literalmente imprime billetes y pone a circular en la economía. Si hay muchos billetes circulando en la economía, es decir, si cada persona va a recibir cada vez más dinero, es más fácil, pues va a crear un proceso inflacionario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la demanda de productos va a aumentar. Es decir, si usted tiene mucho dinero en su bolsillo, usted va a consumir más cosas, porque las necesidades de consumo de uno... Pues hagamos un break. Hablemos un poco de finanzas personales. Hablemos de necesidades de consumo, nos devolvemos un poco. Ay, no sé si hablarlo acá. Hagamos un break. Ahorita lo hablamos. Dentro de 5 minutos. Terminemos este pedazo, pasamos a conceptos básicos y en conceptos básicos. ¿Listo? Queda ahí en stand-by la pregunta. Es un flujo efectivo. En un modelo económico estudiado son todas las entradas o ingresos y salidas o costos estimadas de dinero
esos reciben el nombre de flujos de efectivo. Dichas estimaciones se realizan para cada alternativa de análisis. ¿Qué es importante hablar sobre el tema de flujos de efectivo? Primero, que normalmente se analizan en un momento específico. Entonces, en un momento específico de un proyecto, de la estimación de un proyecto, yo hago un análisis de flujo de efectivo, reviso todos los ingresos y todos los costos que pueden haber. Si mis ingresos superan los costos, pues yo tengo un flujo de efectivo positivo. Si mis costos superan mis ingresos, yo tengo un flujo de negativo. Y un diagrama de flujo es una serie de análisis puntuales para diferentes momentos del tiempo, del ciclo de vida. Eso es lo que nosotros vamos a necesitar hacer para analizar cualquier proyecto. ¿Cuál es el flujo proyectado de caja, de efectivo, en el ciclo de vida del proyecto? O sea, ¿cómo va a influir esos ingresos y esos costos, esas entradas y esas salidas? ¿Ves? Sin estimaciones de flujo de efectivo durante un periodo establecido, resulta imposible llevar a cabo un estudio de ingeniería económica. Luego vamos a resumir todo a llegar acá, cómo crear flujos de efectivo. La variación esperada de los flujos de efectivo indica una necesidad real de un análisis de sensibilidad. Los análisis de sensibilidad es cómo cualquiera de las variables involucradas en un proyecto puede cambiar esos flujos de efectivo, o son positivos o son negativos. ¿Sí? Si en una empresa yo tengo un flujo negativo por X o Y circunstancia que se pueda estar presentando, yo tendré que hacer ciertas correcciones y ciertas sensibilidades. De pronto despedir personal, qué sé yo. Podría aumentar mi flujo. De pronto reducir los gastos fijos. De pronto abaratar las materias primas con las que hago los productos. ¿Sí? Esos son sensibilizaciones en un negocio. ¿Cuál es la diferencia entre un interés nominal y un interés efectivo? Lo primero a comentar acá, es que cuando veamos interés va a quedar mucho más claro. Segundo, que en ambos casos estamos hablando de interés compuesto. Cuando veamos interés va a quedar más claro qué es interés compuesto. Pero las tasas nominales, que son una forma de expresar el interés, no incorporan el valor del dinero en el tiempo. Ese concepto que el compañero ahorita comentaba como si fuera un mito, pero que no lo es una realidad. ¿Cierto? Mientras que las tasas efectivas sí incorporan el valor del dinero en el tiempo. Las tasas nominales se utilizan para liquidar comercialmente las operaciones de crédito, las operaciones financieras, mientras que las tasas efectivas se utilizan para realizar comparaciones válidas entre diferentes alternativas de inversión o de financiación que se presentan. Las tasas nominales requieren especificar, para que quede correctamente expresada la tasa, cuál es la forma de pago y cuál es el periodo de capitalización o de composición, mientras que las tasas efectivas, si se expresan en términos anuales, con solo el número de la tasa basta. Las tasas nominales se comportan como una función lineal, las tasas efectivas como un polinomio. En las tasas nominales estamos hablando de interés compuesto, pero es en las tasas efectivas en donde el número per se de la tasa supone el interés compuesto más la reinversión o capitalización de los intereses que están inmersos en las transacciones. Ya vamos a llegar. Recuerden que es una retroalimentación de las preguntas que se tienen que aclarar a lo largo de todo el semestre.